Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Marcelo Molina. Les mando un cordial saludo hasta sus hermosos hogares y a toda su familia, esperando que sean bendecidos abundantemente y deseando que toda salud divina pueda ser impregnada desde el más pequeño de su casa hasta el más adulto. Que Dios les bendiga. Hoy traigo una palabra muy padre porque lo podemos poner en práctica. Me gusta siempre hablar y enseñarnos a la vez algo que yo pueda poner en práctica. Y si me pueden dar un vaso de agua, por favor. Gracias, por favor. Ando un poquito seco. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Qué rica agua. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, a lo mejor dicen, ¿por qué tantas gracias, verdad? Bueno, el tema de hoy es dar gracias, el poder de dar gracias. Mucha gente no da gracias, ¿sabes? No sé si tú conoces gente que tú les has hecho favores y ni las gracias te dieron. Sí conocen gente así, ¿verdad? Que dices tu vida, dices tu tiempo, tu esfuerzo, tu lana, todo tu amor, te entregaste totalmente, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y ni las gracias te dieron. Yo creo que es muy cansado, a veces hasta cae gordo estar con gente que ni siquiera tienen el sentir de la gratitud. Imagínate Dios también, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos bendice? ¿Cuántas veces Dios crea tiempos, excusas para poder llegar a ti y ni las gracias podemos dar? Entonces en esta tarde se me estaba ocurriendo poder hablar de algo práctico y a la luz de la palabra también y con algunas historias que Dios me ha permitido experimentar acerca de tener un corazón con mucha gratitud. Y se me ocurre empezar con un versículo aquí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver dónde paramos. Dice, debes de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, para allá vamos, ¿verdad? La gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta y empieza a nombrar, empieza a dar características y cualidades de la gente de los últimos tiempos. Y vamos a leerla. Dice, habrá gente, mucha gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos y bla, 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 bla. Empieza a dar una serie de características de la gente de los últimos tiempos. Pero lo que más me llama la atención, dice que en los últimos tiempos habrá gente ingrata. Yo sé que dentro de las iglesias no hay, ¿verdad? Gente ingrata, ¿verdad? Eso es lo que queremos enfatizar en este tiempo de estudio de la palabra. Pero me pongo a ver, y la iglesia primitiva, hace unos días atrás, hablé acerca de la iglesia primitiva, de compartir el pan y cómo Dios hacía muchos milagros a través en medio de una mesa. Pues ahora quiero enseñar un poco acerca de cómo Dios puede hacer milagros simplemente con tener una actitud de gratitud, simplemente con decir gracias. Hay países donde nunca se dicen gracias. Yo estuve pues trabajando en una organización misionera y unos se sobrepasan de decir gracias, 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 gracias. Hay otros países que no, ¿verdad? No acostumbran, no es su cultura. Y yo creo que aquí en México sí entendemos lo que es la palabra gracias, ¿verdad? Pero que en verdad signifique algo en nuestro corazón, yo creo que todavía va mucho más allá. Dar gracias, y la Biblia nos enseña, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, voy a estar dando muchos versículos, en algunos nomás parafraseándolos, tú sabes a los versículos que me estaré refiriendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te preguntaste
¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Alguna vez has dicho, pues, qué es lo que será, qué es lo que Dios tendrá para mí? Y Dios nos dice, la voluntad mía, la voluntad de Dios es que me des gracias en todo. Y yo me puse a analizar esto, pero el dar gracias es una herramienta muy poderosa. El dar gracias es una ley espiritual muy fuerte, muy grande, con mucho poder. Y lo vamos a ver. El dar gracias es un estabilizador en la vida de un hijo de Dios. El dar gracias reconoce quién es Dios y quién eres tú. El dar gracias desata las manos de Dios. Y me acuerdo leyendo la Biblia, voy a nombrar algunos acontecimientos dentro del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba por alimentar a 5,000 personas? Se dice que eran cerca de 20, no 5,000, ¿verdad? 5,000 simplemente los hombres, ¿verdad? Faltando las mujeres, los suegros, los niños, ¿verdad? Y en aquel tiempo había pues muchos niños, no había Facebook, ¿verdad? Entonces, agarraron por ahí a un niño con algunos peces, con algunos panes y lo trajeron, y dice que Jesús levantó los alimentos y simplemente dijo, gracias Padre por haberme oído, por haberme escuchado. Y ni siquiera había hablado Jesús, ¿verdad? Aunque la vida de Jesús era una vida totalmente de oración. Pero él agradeció a Dios y ¡pum! Sucede el milagro. Hubo la multiplicación. Porque cuando tú reconoces, cuando tú das gracias, Dios desata la bendición en tu vida. Me acuerdo algo muy, muy, muy tremendo, ¿verdad? Lo iba a contar más adelante, pero qué bueno que se me vino a mi mente ahorita. Cuando tú das gracias a Dios, la Biblia nos enseña a dar gracias a Dios en medio de todo. Pues aquí dice, dar gracias a Dios en todo. Fíjate, hay algo muy importante aquí. No dice por todo, dice en todo. O sea, dar gracias a Dios en medio de todo. Más no por todo. Pastor, pero ¿por qué no por todo, verdad? Porque mucha gente, yo he notado que cuando yo enseño esto, es muy delicado, porque pasa un accidente y pues gracias a Dios por esto, ¿verdad? O mi abuelita se está muriendo, pues gracias a Dios porque mi abuelita se está muriendo. O que mis papás se divorciaron. Y no, ese no es el punto. Sino que en medio de esa situación, tú puedas tener una actitud de agradecimiento a Dios, y cuando tú tienes esa actitud de agradecimiento a Dios, tú reconoces que Dios está en control. Entonces Dios dice, ahora sí quiero jugar. Cuando yo estoy en medio de esa actitud correcta, entonces yo puedo obrar, ¿verdad? Entonces dice, dar gracias a Dios en medio de todo, de toda situación, y desata el milagro. Me acuerdo cuando apenas conocía de Dios, mi deseo era apoyar, ayudar, estar en ministerios de misericordia. Y íbamos a una iglesia allá por el centro de la ciudad. Y yo pues estaba recién casado, iba manejando ahí por Plaza Las Torres. Y de repente sentí una vocecita que Dios me dijo, métete a Plaza Las Torres. Y yo, pues bueno, me meto a Plaza Las Torres, no había más que Telmex, ¿verdad? Y me metí a Plaza Las Torres. Y sentí otra vocecita, ¿verdad? Llámale Dios o no sé. Y dice, saca tu dinero. Y ya saqué mi dinero. Y esa vocecita me dijo, ve a la rosticería que está ahí en medio de la plaza. Ya fui a ese lugar. Pedí un pollo. Pedí un refresco así grande. Pedí papas, pedí tortillas, pedí todo un paquete. Y yo dije, no tiene sentido porque mi esposa y yo ya comimos. Y ahora sí sentí que Dios me tapó la boca y simplemente me dijo, paga. Ya me subí de vuelta al carro, prendí el carro y ¿qué crees? Yo dije, bueno, voy a llegar con pollo a la casa y mi esposa me va a correr porque si ya comimos, ¿verdad? Y Dios me dice, maneja. Y empecé a manejar por ahí, por la colonia Morelos, y me dice, estaciónate. Me estacioné en un lugar donde no conocía yo, ahí. O más bien no tenía la noción de dónde estaba. Y me estacioné y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este lugar?
¿Y sabes qué? Era la casa de una mujer divorciada con 3 niños. La conocíamos en la iglesia, su esposo la había abandonado y de pronto Dios me dice, ese pollo que compraste, dáselo a esa mujer. Y toqué, dije, no, bueno, está bien, ¿a quién le dan pan que no llore, verdad? O sea, no, si eres tú o no, pues, al fin y al cabo. Y toqué a la puerta y lo que te voy a contar ahorita me quebrantó totalmente y hasta la fecha cada vez que lo recuerdo me pongo sentimental. Y toqué a la puerta y abre esta mujer y al fondo, pues no al fondo porque es una casa pequeña, estaba ahí el comedor con sus 3 hijos y había 4 platos vacíos con 4 vasos vacíos ahí. Y de pronto yo le dije, mira, la nombré, ¿verdad? Por su nombre. Dije, Dios me dijo que les trajera esto. Un pollo, refresco, tortillas, salsa, sopas. Y la mujer se quebrantó, empezó a llorar. Empezó a llorar y yo también lloré, ¿verdad? Y me dijo, pásele, pásele. Y pasé y los niños estaban en una mesa esperando comida porque no tenían que comer. Pero su mamá les dijo, ¿saben qué? Vamos a darle gracias a Dios, aún en medio de que no tenemos comida en nuestra mesa, porque Dios puede hacer un milagro y mandarnos ese alimento a nuestra casa. Y en cuanto ellos terminaron la oración, 20 segundos después, yo llegué y toqué a la puerta. Me sentí como un cuervo usado por Dios, ¿verdad? Y entonces la oración de gratitud abre las manos de Dios, abre el poder de Dios. Dios derrama de su misericordia. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leerlo. Bueno, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Eso sí, ya. Cuando tú empiezas a dar gracias, sabes, o tu corazón sabe quién es Él y quién eres tú. Y la Biblia nos enseña siempre, casi tú empiezas a leer en las cartas del apóstol Pablo y siempre dice, hermanos de Galacia, hermanos de Tesalónica, doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por la iglesia que está ahí, porque cuando tú das gracias a Dios por una persona, aún en medio de que esta persona está en proceso, no nomás tú bendices a la persona, sino tu actitud hacia esa persona empieza a cambiar. ¿Cuántos tenemos vecinos que nos caen mal, verdad? De esos vecinos que les barres la calle y hasta te recuerdan el 10 de mayo, ¿verdad? O sea, porque le barriste la calle, hazme el favor. Y tú simplemente le estabas haciendo un favor y ni siquiera las gracias te dan. Entonces, y tú ya no sabes qué hacer, si tirarle la basura de nuevo o X cosa, ¿verdad? Pero Dios nos anima a que oremos por ese tipo de personas, por ese familiar que no lo ves, que te cae mal, que te hirió, que te dañó. Y cuando tú oras por esa persona, no nomás estás cambiando la vida de la persona, no nomás estás intercediendo por esa persona, sino que el que está cambiando más drásticamente eres tú. Porque esa es la voluntad de Dios, como dijimos al principio, que des gracias a Dios en medio de todo, por todo, ¿verdad? Porque eres tú el que va a ir cambiando. Y me acuerdo una vez que mi trabajo, bueno, recibimos siempre grupos del extranjero en nuestro hogar. Y a mí me toca llevarlos por toda la ciudad, ¿verdad? A hacer ministerio, obra evangelista, o ministerios de misericordia, de ayuda a iglesias locales. Pero siempre hay un día de recreación. Y estábamos un día, había una señora que híjole, todos los 10 días que estuvo aquí, ¿verdad? De misionera. Ahora, quiero decirte que no eran misioneros, eran gente de iglesias en Estados Unidos que venían a un viaje misionero
Entonces yo lo sentía como que era un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y que yo era su guía ahí, ¿verdad? Que tenía que lidiar con ellos. Y de pronto, pues teníamos que pintar una pared en una iglesia. Y yo les dije, aquí están las cubetas, ¿verdad? Vamos a ayudarle al hermano pastor con este color. Y la señora decía, ay, ¿por qué ese color? ¿Por qué ese color? Ese color está re feo. Le dije, es que ese color es el que le gusta al pastor. Pues a mí no me gusta. Le dije, pues no me importa si no le gusta, ¿verdad? Es para el pastor. Y luego ya fuimos al baño. Y hermana, pues con eso que está ahí, pues hago una decoración. No, pero es que eso no me gusta a mí también, ¿verdad? Total, la señora fue a la papelería y compró otro tipo de arreglos, hizo otro tipo de cosas. Y todo el tiempo se la pasó quejándose. Y yo ya por acá andaba así como, híjole, bien, con ganas de vengarme, ¿verdad? Y ándale, pues ya al final fuimos a Tonalá y pues la señora empezó a comprar cosas, ¿verdad? Comprar cosas, que cuadros, que macetas para llevárselas a su casa a Estados Unidos. Y pues yo veía que esas macetas pesaban, que esos cuadros pesaban. Y yo, ándele pues para que, y ahí va bien sudada la señora. Y yo pues ni en cuenta, yo no le ayudaba, ¿verdad? No le ayudaba. Hasta que un día, bueno, en ese día, mi actitud, Dios me dijo, ¿me das gracias a Dios por esta persona? Y yo, ay Señor, ¿cómo te puedo dar gracias a Dios por esta persona? Que si ya tiene 10 días que me hace la vida de cuadritos, ya no la aguanto. Dice, pero es que yo deseo que tú cambies más que ella, ¿verdad? Me das gracias a Dios, me das gracias a mí por esta persona. Y cuando te doy gracias, Señor, por esta persona. Yo no sé las broncas que esté pasando con si tiene esposo o está separada o no, porque es así. Y dispuse mi corazón a cambiar. Entonces le dije, señora, ¿le puedo ayudar? Y le agarré las bolsas, esas bolsas bien pesadas, y ahí anduve. Y me empezó a echar más cosas y más cosas. Y me metí a una tienda. Y en ese tiempo, pues mi esposa y yo vimos un espejo muy bonito, muy caro, muy caro. Y yo dije, ay, qué padre, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Ay, me asusté. Dije, no, cuesta mucho, ¿verdad? Como 3,000 pesos. Y ya la señora me vio de reojo y ya al final me dijo, ¿les gusta el espejo? Y yo, sí. Bueno, a ver, descuélguenlo. Y al final nos compra el espejo. ¿Por qué? Porque decidimos cambiar nuestra actitud y darle gracias a Dios en medio de todo. ¿Ves cómo cuando tu actitud cambia, tu agradecimiento a Dios, Dios establece un orden, ¿verdad? Y Dios puede moverse a tu favor. Pero la clave es poder dar gracias en todo momento. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dice que removieron la piedra y él simplemente, Jesús dijo, gracias, Señor. Y gritó y levantó a Lázaro. Porque el poder de dar gracias, más que tu boca, más que unas palabras, es tú pones a Dios en control de tu vida. Dar gracias. Y Dios desea que tú y yo seamos agradecidos en todo momento. Hay gente que ni ora por los alimentos, ¿verdad? Hay gente que nomás va al centro comercial y hace la oración de dolor de cabeza, así como que, ay, Dios mío. Ay, ¿verdad? Y ahorita te quiero contar un testimonio, ¿verdad? Ahorita que regresemos de comerciales, de un testimonio bien padre. Pero dice en Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acciones de gracias. ¿Sabes? A veces cuando oramos, no sabemos cómo empezar a orar. Tal vez a lo mejor ya eres cristiano, eres nuevo, o tal vez a lo mejor ya has orado suficiente que dices, bueno, ya no sé ni qué orar. Pero dice la Biblia que la mejor manera de poder entrar en la presencia de Dios es dando gracias. Tú y yo tenemos mucho que agradecer. Tú y yo estamos aquí, y no me refiero a ese set, a la posición, a la situación, al lugar donde Dios te ha puesto, con una hermosa familia, en una hermosa iglesia, con hermosos amigos, ¿verdad? Simplemente por la gracia de Él. Y por eso le agradecemos. Romanos 1:21 habla de una situación. Y esa situación es donde
Dios, Romanos 1:21 dice, pues no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando acerca de un tema, ¿verdad? Muy grueso, pero termina diciendo, pues no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y es que el dar gracias es muy poderoso. El dar gracias lo sabía la iglesia primitiva, siempre, siempre agradeciendo, ¿verdad? A lo mejor eres una persona que nunca agradece, ¿verdad? Pero yo te animo a que empieces a agradecer a la gente. Practícalo, no nomás para que te sientas un poquito más humilde, pero Dios demanda a que siempre demos gracias. Primera de Corintios 1:4 dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Entonces, el apóstol Pablo, siempre, la vida de él era de gratitud, dar gracias. A lo mejor no podía estar con ellos porque no era demasiado lejos, no había transporte, pero dice, siempre doblo mis rodillas y doy gracias, porque el dar gracias traspasa fronteras, traspasa dimensiones, tiempos, espacios, ¿verdad? El poder ser grato y poder desatar bendición a una persona cuando tú das gracias. Un ejemplo, mi madre, que en paz descanse, yo antes de conocer a Dios, yo llegaba pues como cualquier chavo, ¿verdad? O sea, para que no me saniticen, o para que no me satanicen, ¿verdad? Ya ves que está de moda esa palabra, ¿verdad? Y llegaba mal, llegaba a la casa a las 4 o 5 de la mañana y pues con algunas copas encima y otras cosas encima también. Y llegaba y mi mamá estaba esperándome con la cena. Y decía, ahí viene un pastor, ahí viene un hijo de Dios, ahí viene y te doy gracias porque un día te va a servir él. Te doy gracias porque mi hijo va a poder animar a otras personas. Te doy gracias porque... Y empezaba a dar gracias. Y yo decía, ya cállese. ¿Cómo puede ser posible que usted me vea como otra persona que no soy yo? Pero pasó el tiempo y eso repercutió fuertemente en mi vida, ¿verdad? Que hasta ahorita ha hecho mucho cambio. Dar gracias. Tienes una persona que no la aguantas, dale gracias a Dios por esa persona. Y vas a ver que el primero, te vas a sorprender, el primero que cambia vas a ser tú. Y no nomás la persona, pero también la persona. Y dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Filipenses 1:3, doy gracias siempre a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes. Porque el dar gracias por alguien acciona el poder de Dios sobre todos ellos. Dar gracias tal vez no cambia una situación, pero sí va a cambiar tu corazón. Tener gratitud. Es difícil convivir con personas que no dan gracias, ¿verdad? Ya leímos en Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Dios te ofrece esta herramienta el día de hoy, el que cambies tu queja. Deja de quejarte por esa persona. Deja de quejarte incluso por la situación que estamos pasando y darle gracias a Dios. A veces siempre nos quejamos del gobierno, siempre nos quejamos de nuestro gobernador, de nuestras autoridades, de lo que está pasando, de que sí es cierto o no es cierto. Pero yo creo que si cambiamos nuestra perspectiva y si cambiamos toda esa negatividad, toda esa quejosidad, no sé si existe esa palabra, ¿verdad? Pero suena lógico. Si cambiamos todo eso negativo por dar gracias, seguramente te vas a encontrar por qué tienes que dar muchas gracias en tu casa cuando ves a tus hijos, que tus hijos están bien, que a lo mejor no están en un hospital. Habrá quienes sí, pero yo te aseguro que la mayoría de las personas tienen a sus hijos en sus casas, ¿verdad? Oramos por las personas que han sufrido, que han sido dañadas por esta pandemia, pero yo te aseguro que hay más por qué agradecerle a Dios que por qué no agradecerle. Hay más cosas buenas que nos ha pasado que lo que no podemos ver. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones. Dice, por nada te agobies, por nada te preocupes. ¿Qué es lo que te preocupas? Dice, pues no te agobies, no te preocupes, no te afanes, sino todo eso que tú tienes, una necesidad, una angustia, llévaselo delante de Dios. Dice, sean conocidas delante de Dios en toda oración, ruego y con acciones de gracias. La oración hace conocer tu necesidad a Dios. Y el ruego te hace ser persistente en algo tan hermoso que es tener comunicación con Él. Y con acción de gracias desata el poder de Dios. Mueve las manos de Dios. Compromete a Dios casi, ¿verdad? Mis niños cuando estaban pequeños llegaban y me decían, ¿verdad, papá? Gracias porque el sábado me vas a comprar ese juguete, ¿verdad? Gracias. Y bueno, ya me sentía con las manos atadas y pues yo tenía que llegar ese día con ese regalo, ¿verdad? Es más o menos así, ¿verdad? Ojalá y me entiendas, mi corazón, no me juzgues. Y Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, todo lo que hagáis, sea en palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y fíjate, muchos damos por dado esto, dice, todo lo que hagas de palabra, de hecho, háganlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, ahora todo lo que hacemos repercute para eternidad. Y cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, tiene más efectividad, no más terrenalmente, sino para eternidad. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Pero no se te olvide que en medio de eso, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, porque el dar gracias a Dios activa el poder de Dios. El reconocer que nosotros podemos agradecer a ese Dios supremo, a nuestro Padre, mueve toda estructura espiritual a nuestro favor. Jesús siempre era una persona agradecida. Siempre decía, gracias Padre porque me has escuchado. Gracias Padre por los alimentos. Dice que tomando el pan y lo levantó y lo partió y dio gracias. Dio gracias. ¿Quiénes somos nosotros para no dar gracias? ¿Quiénes somos nosotros para pues nomás llegar y entrarle a lo que hay, verdad? Y al último ya nomás cuando brotamos, gracias. Pero reconocer a Dios por lo que Él es. Quiero contarte un testimonio muy padre. La verdad hay muchos versículos en la Biblia, muchos versículos. Pero hace tiempo, alrededor de 10 años, empezamos a orar, mi esposa y yo, por una casa. Y no teníamos dinero. No tenemos dinero todavía. Y Dios nos dijo, deme gracias nomás. Dije, ¿cómo está de loco eso, verdad? Empezamos a buscar propiedades por el lugar donde creíamos que Dios nos quería tener. Y encontramos varias casas, ¿verdad? Y todas las agencias de bienes raíces pues nos buscaban a nosotros porque pues creían que teníamos lana, ¿verdad? No sé por qué, pero la verdad no teníamos. Y de repente estábamos viendo una casa y al final había otra propiedad. Y Dios nos dice, esta es. Y cuando la vi, era una casa de doble tamaño, de proporciones mucho más grandes que las que habíamos visto, de el doble de lana, no eran 10 metros, eran 20 metros, y era imposible comprar una casa así, y sin dinero. Y sin embargo, llegué a mi casa y por días, por semanas, hice esta práctica y dije, Señor, te doy gracias porque tú nos vas a dar una casa. Y Dios habló a mi corazón.
Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿cómo la quieres? Y la empecé a describir exactamente como Dios me la había puesto en mi corazón. Y el día que vimos esa casa, era exactamente como Dios me había permitido que yo la pidiera, ¿verdad? Pero le di gracias. Y lo más maravilloso es de que cuando estábamos haciendo trato con la persona, no teníamos nada de lana. Ahí hablé con el dueño y de repente recibimos una llamada del extranjero y nos hablan y nos dicen, ¿saben que ustedes nos han tratado bien en la ciudad? Cada vez que vamos con grupos de Estados Unidos para allá, nos tratan de maravilla, pero en gratitud de eso, Dios nos puso en nuestro corazón comprarles una propiedad, una casa. Y cuando yo escuché eso, yo me caí de rodillas totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces a Dios, el poder de Dios se activa a tu favor. Cuando tú le das gracias a Dios por eso que Dios ha puesto ya en tu corazón y que Él está dispuesto a darte eso porque Él mismo te lo puso antes de que tú se lo pidieras. Dice, por eso Él se deleita, en el Salmo 37, verso 4, en complacerte los deseos de tu corazón, porque tú y yo entramos al Señor, con el Señor, con acciones de gracias. Yo simplemente quiero animarte a que si estás pasando por una situación muy difícil, económica, dale gracias a Dios, enciérrate en tu cuarto. Dile, Señor, yo te doy gracias en medio de todo. Estás pasando por una enfermedad, te doy gracias en medio de esta enfermedad. Sé que tú eres Dios, sé que tú tienes el poder de sanarme. Yo no sé qué situación estás pasando en esta noche, pero si tú accionas ese botón, no ese botón rojo, ese botón rojo no. Si tú accionas el botón de dar gracias, vas a activar el poder del cielo sobre tu vida. Y no estoy hablando de una prosperidad así loca como la que muchos predican. Estoy hablando del favor de Dios, de la gracia de Dios, porque Dios nos enseña en su palabra que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Él en todo tiempo, en todo lugar. Y vas a ver cómo Dios va a obrar a tu favor cuando le das gracias. Sea una persona agradecida. Enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Enséñales a tus hijos a poder apreciar lo que tienen en la mesa. Pero ser una iglesia agradecida, yo creo que yo ya no aguanto el día que se abran las puertas, ¿verdad? Marisela, Mike, que se abran las puertas y veamos el poder de Dios. Que Dios nos está preparando ahorita, nomás, yo creo que esta cuarentena no es para andar viendo Netflix, ¿verdad? Y andar viendo películas y engordando nomás, no. Dios nos está preparando para algo, para hacer cosas grandes desde ya, desde casa, pero va a ser manifestado cuando podamos salir a las calles con libertad, ¿verdad? Entonces yo quiero animarte con esta palabra, da gracias a Dios en todo, porque dar gracias reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. Lo que Él puede hacer y lo que Él con su gracia y con su poder puede hacernos, puede usarnos para llevar una palabra también a la gente con tanta necesidad. Gracias. Que Dios te bendiga de esta forma, ¿verdad? Con esta palabra que puede compartirte. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Gracias porque tú puedes tocar el corazón de cualquiera de ellos y cualquier necesidad que ellos tengan, yo te doy gracias. Gracias en medio de esta situación, Señor. Aún no te doy gracias por esa situación, sino en medio de esta situación de la que estamos pasando o la que ellos están pasando, yo te doy gracias porque el reconocer y darte gracias, reconoce quién eres tú, Señor. Y tú estás en medio de todo esto. Gracias, Señor. Tú nos enseñaste a dar gracias. ¿Por qué yo no puedo darte gracias?
Gracias, Señor, porque reconozco que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, Señor, no hubiera sido posible sin tu amor, sin tu perdón, sin tu salvación. Gracias por llamarnos sus hijos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.